¿Y si te dijera que millones de personas se llaman católicas, pero solo unas pocas realmente lo son según el corazón de Dios? ¿Y si te revelara que el Papa León XIV ha expuesto 7 señales claras, no superficiales ni culturales, sino profundamente espirituales, que separan al católico de nombre del verdadero discípulo de Cristo? Esto no se trata de asistir a misa los domingos o de tener un crucifijo colgado en la pared. Se trata de algo mucho más profundo, algo que transforma el alma, que cambia la forma en que vives, piensas, amas y hasta cómo sufres. Muchos creen estar caminando hacia el cielo, pero sin saberlo, se han desviado del camino. Y lo más triste es que ni siquiera lo notan. Pero si tú estás aquí, escuchando estas palabras, es porque tu alma tiene sed de verdad. Porque Dios te está llamando a vivir la fe de manera auténtica, no perfecta, pero sí sincera, ardiente y fiel. Por eso, en este video, vamos a recorrer juntos estas 7 señales que revelan si tu corazón ya le pertenece verdaderamente a Cristo, o si necesitas volver a Él con más fuerza. Si lo que deseas es sentir paz, entender tu fe con mayor profundidad y recibir consejos que toquen tu alma y despierten tu espíritu, te invito ahora a suscribirte a este canal. Aquí no hablamos desde la teoría, sino desde el corazón de la Iglesia, con la palabra de Dios en una mano y la vida de los santos en la otra. Ahora respira hondo y abre el alma, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de vivir tu fe para siempre. Ser católico no es una etiqueta, ni una tradición familiar, ni una costumbre cultural. Ser católico es haber sido marcado por el Espíritu Santo en lo profundo del alma. Es haber pasado por la cruz, haber sido lavado en el sacrificio del Cordero y vivir día tras día, como si Cristo fuera el centro absoluto de todo. Pero hoy vivimos tiempos confusos. Muchos creen que son fieles a Dios simplemente por repetir oraciones, cumplir con preceptos externos o defender opiniones religiosas, y no se dan cuenta de que, sin una conversión del corazón, todo eso se vuelve solo, ruido, apariencia, incluso orgullo disfrazado de piedad. Jesús fue claro: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. ¿Y cuál es esa voluntad? Que lo amemos con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Que llevemos fruto, que vivamos como verdaderos hijos de la luz. El Papa León XIV, con sabiduría pastoral y profunda visión espiritual, ha recordado que muchos católicos están confundidos sobre lo que significa ser verdaderamente de Cristo. No basta con parecer católico, es necesario serlo en el alma, en las decisiones, en los gestos silenciosos, en el amor a la verdad, incluso cuando nadie nos ve. Por eso este tema es urgente, porque si no examinamos con seriedad en qué punto está nuestra fe, podríamos pasar la vida creyendo que estamos bien, cuando en realidad nos estamos alejando del corazón del Evangelio. No es cuestión de miedo, sino de verdad. No se trata de condenar, sino de despertar. Porque un alma que se despierta a tiempo puede convertirse en un faro de gracia para su familia, su comunidad y el mundo entero. Hoy, más que nunca, el mundo necesita católicos verdaderos, santos de lo cotidiano, guerreros silenciosos de la luz, testigos que vivan con coherencia, humildad y fuego interior. Y tú estás llamado a ser uno de ellos. Pero ¿cómo saber si vas por el camino correcto? ¿Qué señales nos da Dios para discernir si estamos en su voluntad? La respuesta comienza con una historia poderosa. La historia de un joven que pensaba ser fiel a Dios y descubrió que en realidad vivía lejos de Él. Te abrirá los ojos, no te lo esperas. En una parroquia del interior de España, hace algunos años, vivía un joven llamado Mateo. Tenía 28 años, era conocido por todos como el católico modelo. Ayudaba en misa, rezaba el rosario cada día, tenía una medalla de San Benito en el cuello y hablaba con facilidad sobre temas de fe. Muchos lo admiraban, algunos incluso pensaban: ojalá mi hijo fuera como Mateo. Parecía tenerlo todo claro,
Nunca discutía con el sacerdote, daba limosna e incluso colaboraba en grupos de oración y retiros. Pero había algo que solo Dios veía. Mateo hacía todas esas cosas por costumbre y por reconocimiento. Su corazón, en lo profundo, no estaba verdaderamente unido al de Cristo. En su interior guardaba resentimientos, orgullo espiritual, juicios hacia los demás y una falta total de amor verdadero por los pobres, los pecadores y los que sufrían en silencio. Un día, en una peregrinación, escuchó la predicación de un sacerdote anciano, casi ciego, que dijo una frase que lo golpeó como una lanza. Muchos de los que parecen santos solo han aprendido a comportarse, pero no han dejado que Jesús les rompa el corazón. Mateo no pudo dormir esa noche. Se sentía inquieto. Por primera vez en mucho tiempo se atrevió a mirarse sin máscaras. Y descubrió algo doloroso. Su vida estaba llena de prácticas religiosas, pero vacía de misericordia. Recordó cómo evitaba a su hermana enferma porque le resultaba molesto cuidarla, cómo se burlaba en su interior de los que caían en pecados diferentes a los suyos, cómo despreciaba, aunque fuera con cortesía, a los pobres que pedían en la puerta de la iglesia. Lloró como un niño, y al día siguiente fue a confesarse, no con una lista superficial de pecados, sino con un corazón desgarrado. Le dijo al sacerdote: «He sido un fariseo, he usado a Dios como escudo para mi orgullo». Ese fue el comienzo de su verdadera conversión. Desde entonces, Mateo siguió yendo a misa, siguió rezando, pero ahora con lágrimas, con humildad, con fuego interior. Visitaba a enfermos, escuchaba sin juzgar, ayudaba sin que nadie lo supiera. Había dejado de parecer católico y empezó a ser uno, de verdad. ¿Pero qué fue lo que cambió realmente en Mateo? ¿Qué lo llevó de la apariencia a la verdad? La respuesta está en lo que diferencia al católico auténtico de él, que solo vive de ritos vacíos. La historia de Mateo nos revela una verdad profunda que muchos prefieren no enfrentar. Es posible vivir envuelto en gestos religiosos sin haber sido verdaderamente transformado por Cristo. Es posible rezar, confesarse, comulgar, y sin embargo no amar, no perdonar, no bajar la guardia del orgullo, ni abrirse al dolor ajeno. Y eso es exactamente lo que el Papa León XIV ha querido denunciar con claridad y ternura pastoral, que hay muchos que se refugian en los hábitos católicos como quien se esconde en una armadura vacía. ¿Cumplen? Sí, pero no aman. Participan, pero no se convierten. Hablan de Dios, pero no lo escuchan. Volvamos un momento a Mateo. ¿Qué lo transformó? No fue un nuevo rosario, no fue una novena especial, fue una sacudida interior provocada por una palabra de verdad, dicha con autoridad espiritual. Una frase que desnudó su alma y lo obligó a preguntarse: ¿realmente conozco a Jesús o solo sé hablar de Él? Ese momento fue una gracia, un regalo de Dios, porque cuando el Espíritu Santo quiere despertar un alma, lo hace con una delicadeza profunda, pero también con una fuerza irresistible. Y aquí hay algo clave para ti que estás escuchando este mensaje. ¿Has tenido ya ese momento de despertar? ¿Has dejado que Cristo te mire a los ojos como miró al joven rico del Evangelio, con amor y con verdad? ¿Has permitido que el Evangelio te moleste, te sacuda, te cuestione? Porque solo cuando la fe deja de ser una costumbre y se convierte en un fuego interior es que empieza la verdadera transformación. Un verdadero católico no se mide por lo que hace externamente, sino por lo que arde en su corazón, por el hambre de Dios, por la humildad que le permite llorar, en el silencio de su habitación, reconociendo su necesidad de misericordia, por la capacidad de ver a Cristo en el pobre, en el enfermo, en el molesto, en el que no piensa como Él. La fe auténtica no es cómoda, no busca aplausos. No se trata de quedar bien ni de hacer lo correcto a los ojos del mundo. Break time. Motaro. Aftenom es una fe que a veces duele, que exige, que incomoda, pero que salva. San Pablo lo decía con claridad: si no tengo amor, no soy nada. 1 Corintios 13:2. Y San Juan lo reafirma: el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso.
1 Juan 4:20. Por eso Mateo tuvo que romper su imagen de perfección para comenzar su camino real de santidad. Y tú también estás llamado a esa ruptura, a esa entrega interior que no se ve en fotos de Instagram, pero que cambia la eternidad. Quizás tú también has caído en esa trampa de vivir la fe hacia afuera, de cumplir, pero sin arder, de juzgar a los demás por sus pecados visibles, mientras escondes los tuyos bajo capas de corrección doctrinal. No te juzgues con dureza, pero tampoco te escondas más. Hoy es el día en que Dios quiere tocar tu alma. Hoy es el momento de abrir el corazón a la luz de la verdad. Y aquí comienza el verdadero propósito de este mensaje: ayudarte a identificar las señales claras de que estás viviendo como un católico verdadero, no perfecto, no impecable, pero sí auténtico, humilde, en camino. A partir de ahora veremos juntas esas 7 señales. Algunas te sorprenderán, otras quizás ya estén presentes en tu vida. Pero cada una de ellas es una brújula para el alma y una invitación a dejarse transformar. La primera señal puede parecer sencilla, pero pocos la practican con el corazón. Sin ella no hay raíz firme en la fe, y lo que la acompaña es aún más poderoso. ¿Estás listo para descubrirla? A veces nos preguntamos, ¿cómo saber si estoy viviendo mi fe como Dios quiere? ¿Cómo distinguir si soy un católico verdadero o si simplemente estoy cumpliendo con lo externo? La respuesta no está solo en lo que hacemos, sino en cómo lo vivimos y para quién lo vivimos. Hoy, muchos cristianos practican la fe como una rutina. Van a misa, sí, pero en su día a día, sus palabras están llenas de quejas, críticas, falta de perdón, indiferencia ante el dolor de los otros. Hay corazones que conocen las oraciones de memoria, pero no reconocen la voz de Dios en los gestos pequeños. ¿Te has fijado cómo a veces una persona puede salir de misa y minutos después levantar la voz con ira contra su familia, su pareja, sus hijos? ¿O cómo alguien puede defender con pasión una doctrina católica, pero mirar con desprecio al pecador, al diferente, al que lucha con otras heridas? Estas contradicciones son más comunes de lo que creemos. Pero cuando alguien es un católico verdadero, eso se nota en cada rincón de su vida. Y aquí comienzan a surgir las 7 señales claras que el Papa León XIV ha querido destacar. Señales que no aparecen en las redes sociales ni en las paredes del templo, sino en las decisiones silenciosas de cada día. Aquí va la primera. Un verdadero católico vive con una conciencia despierta. No se justifica fácilmente. Examina su alma. No racionaliza el pecado, ni lo normaliza, ni lo compara con el de otros para sentirse menos culpable. Sabe que su peor enemigo no está afuera, sino dentro. El orgullo, la soberbia, la tibieza, la envidia. Una persona así puede estar rodeada de tentaciones, pero lucha. Cae, pero se levanta. No juega con la gracia de Dios. Y cuando peca, corre a los pies del Señor, no se esconde en excusas. El verdadero católico no vive de apariencias. En la vida cotidiana, eso se nota cuando alguien sirve en la iglesia con humildad y no por reconocimiento. Cuando ayuda a su prójimo sin necesidad de publicarlo. Cuando escucha más de lo que habla. Cuando su alegría no viene de ser visto, sino de saberse amado por Dios. En un mundo que vive de máscaras, el católico auténtico es transparente. No presume, no manipula, no dramatiza. Vive con sencillez y con una paz que no depende del aplauso. El verdadero católico perdona, aunque le duela. Este es uno de los signos más luminosos y más difíciles. Todos cargamos heridas, de padres, de hermanos, de amigos, incluso dentro de la iglesia. Pero quien ha conocido verdaderamente a Cristo sabe que no puede guardar rencor. No puede vivir atrapado en la cárcel del resentimiento. Perdonar no es olvidar ni justificar. Es liberar el corazón para que Dios habite en él. ¿Y cómo se nota eso en lo cotidiano? Se nota en cómo respondes a una ofensa, en si decides callar antes de herir, en si rezas por quienes te hicieron mal, en si no hablas mal de quien te ha herido,
El verdadero católico se deja interrumpir por el amor. Una madre que cuida de su hijo enfermo sin perder la fe. Un hombre que, al salir cansado del trabajo, se detiene a ayudar a un anciano. Un joven que, en lugar de pasar horas en redes, decide visitar a su abuela o rezar por los que están solos. Ese tipo de amor cotidiano, silencioso, sacrificado, es una señal de que Dios vive en ese corazón. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que el Espíritu Santo te empujaba a hacer algo por otro y te resististe por comodidad? Dios no busca héroes momentáneos, sino discípulos constantes. El verdadero católico se forma en la verdad. No se queda con lo que oye en videos cortos, ni repite frases sin saber de dónde vienen. Estudia la fe, conoce el catecismo, ama las Escrituras y busca a Cristo en los sacramentos, no en ideologías humanas. Se forma, no para tener razón, sino para vivir con más amor y profundidad. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que estas señales no dependen de cuántas veces vas a misa, sino de cuánta entrega le das a Dios en lo oculto, en lo que nadie ve, en lo que solo el cielo conoce. Pero aún quedan 2 señales más. Y la sexta, en especial, es un verdadero espejo del alma. Confronta, limpia y transforma. Y muchos ni siquiera saben que Dios se fija tanto en eso. ¿Quieres descubrirla? La Iglesia, como madre sabia y santa, no ha dejado al fiel sin dirección. A lo largo de los siglos ha enseñado con firmeza y ternura qué significa realmente ser un hijo auténtico de Dios, un discípulo fiel de Jesucristo. Y aquí está la verdad que muchos olvidan o distorsionan. No basta con decir, soy católico. La fe no es una declaración de identidad. Es una vida ofrecida. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice sin rodeos. La fe sin obras está muerta. SIC 1815. Creer en Jesucristo y en aquel que lo envió para salvarnos supone creer también en el Espíritu Santo. Sin él, la vida cristiana no es posible. CIC 1816. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que no podemos separar nuestra fe de nuestras decisiones diarias, de nuestras relaciones, de nuestras palabras y gestos. Ser católico no es solo ir a misa, sino dejar que el Espíritu Santo transforme toda nuestra vida. El Papa León XIV, en una de sus catequesis más citadas en retiros espirituales, expresó lo siguiente: un católico verdadero no es el que se arrodilla ante el altar solo los domingos, sino el que se arrodilla ante su prójimo cada vez que ama, sirve y perdona. La señal de la fe no está en la frente, sino en las manos abiertas para dar y en los labios cerrados para no juzgar. Estas palabras, aunque simples, nos desinstalan, porque hay muchos que se sienten seguros por estar dentro de la iglesia. Pero no han permitido que Cristo entre verdaderamente en sus corazones. San Agustín también advertía sobre esto en sus sermones. Muchos están dentro de la iglesia y, sin embargo, viven como si estuvieran fuera. ¿Qué quería decir el santo? Que podemos conocer los ritos, saber rezar el rosario, tener devoción a María, y aún así vivir en egoísmo, en indiferencia, en doble vida. Porque la verdadera señal de un católico no es la pertenencia visible, sino la conversión interior. La Iglesia nunca ha canonizado a nadie por su cantidad de actividades, sino por su humildad, su obediencia, su caridad heroica. ¿Y sabes por qué esto es tan importante hoy? Porque estamos en una época donde muchos creen que la fe se vive a su modo, según su comodidad. Se elige lo que gusta, se descarta lo que exige. Se habla del amor de Dios, pero se olvida la cruz. Se busca consuelo, pero se esquiva el compromiso. El Papa León XIV ha sido claro al respecto. Los católicos tibios no solo apagan su propia fe, también enfrían el ardor de los que los rodean. Por eso la tibieza no es una debilidad inocente, es una enfermedad espiritual peligrosa. Duras palabras, pero necesarias, porque Dios no quiere que lo sigamos a medias. Él no aceptó media cruz por nosotros. Dio todo, y espera todo, y ese todo no se expresa en perfección,
sino en disponibilidad, en el deseo sincero de crecer, de escuchar, de rectificar, de amar como Cristo. Ahora bien, ¿cómo saber si yo he caído en esa tibieza? ¿Cómo discernir si estoy viviendo la fe como un verdadero hijo de la iglesia o como un turista espiritual? En el siguiente capítulo te propongo algo profundo, un breve examen de conciencia. No para culparte, sino para purificar tu mirada y ayudarte a redescubrir la belleza de tu vocación, porque si Dios te ha llamado a ser católico es porque quiere santificarte. ¿Estás listo para mirar dentro de ti con valentía y humildad? Es tiempo de silencio, de mirar adentro con sinceridad, de preguntarnos con valentía, ¿estoy viviendo mi fe como Dios quiere? ¿O me conformo con un cristianismo cómodo, superficial y sin fruto? Te invito a un examen de conciencia que el Papa León XIV hubiera recomendado en sus homilías y cartas pastorales, porque solo en la verdad nace la verdadera libertad. ¿Cuánto tiempo dedico diariamente a Dios? No me refiero solo a la misa dominical o a rezar de vez en cuando. ¿Cuánto de mi día entrego a Dios en oración, en lectura espiritual, en búsqueda sincera? ¿O solo le pido cuando estoy en problemas? Mi vida refleja el amor que predico. ¿Perdono con facilidad o guardo rencores que enferman mi alma? ¿Ayudo al prójimo sin esperar nada a cambio? ¿O mido mi caridad con la balanza del beneficio propio? ¿Soy capaz de amar a quien me lastima o solo a quien me conviene? ¿Busco crecer en la fe o me quedo en lo superficial? ¿Me esfuerzo por conocer mejor a Dios a través de la palabra, de los sacramentos y de la enseñanza de la Iglesia? ¿O soy un cristiano de memoria que repite frases sin vivirlas? ¿Cómo respondo cuando la fe me exige un sacrificio? ¿Me quejo, me quebro o huyo? ¿O acepto la cruz diaria con esperanza, sabiendo que es camino a la gloria? ¿Soy coherente en lo público y en lo privado? ¿Mis acciones, palabras y pensamientos coinciden con lo que profeso? ¿O permito que el miedo al qué dirán o el deseo de agradar a todos me hagan vivir a medias? ¿Me dejo guiar por el Espíritu Santo o por mis propios deseos? ¿Busco la voluntad de Dios en oración y consejo o decido solo según mis conveniencias? Estas preguntas, aunque difíciles, no son para hundirte, sino para levantarte, para que te acerques más a la luz. El Papa León XIV nos recuerda que el verdadero católico no es perfecto, pero no se conforma con la mediocridad. Camina con humildad, pero con paso firme hacia la santidad. Este examen no es un juicio final, sino el comienzo de una renovación profunda. Porque ser católico no es un título para poner en la tarjeta de presentación. Es una vocación que transforma cada día, que quema en el alma como fuego sagrado. ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que te aleja de Dios y abrazar la vida nueva que Cristo te ofrece? Pero la promesa que sigue a esta llamada es más grande que cualquier miedo o duda. Dios no abandona a sus hijos. Su gracia nunca falta. Y Él está listo para renovar tu corazón. Cuando nos enfrentamos a nuestras dudas, flaquezas y pecados, es natural que el corazón se llene de miedo. Pero la historia de la fe católica está marcada por una constante. Dios nunca abandona a los que lo buscan de verdad. El Papa León XIV nos recuerda que la noche más oscura es siempre preludio de la aurora más brillante. La fidelidad de Dios es un faro que nunca se apaga. Pensemos en la vida de San Pablo, aquel perseguidor que se convirtió en apóstol ardiente. Cuando el Señor lo encontró en el camino a Damasco, no le reprochó su pasado, sino que le ofreció un futuro nuevo. Dios no solo nos llama a la conversión, sino que nos sostiene con su gracia para que podamos vivirla. ¿Sientes que tu fe es débil? Eso no significa que no seas un católico verdadero. El Papa León XIV enseña que la fe no es ausencia de dudas, sino perseverancia en medio de ellas. Cada paso, cada pequeño acto de amor, cada oración repetida con fe es una semilla de esperanza que Dios multiplica. En medio de la oscuridad, la luz de Cristo brilla con más fuerza. Y en esa luz encontramos paz.
Paz que supera todo entendimiento. Paz que sana heridas, calma tormentas y renueva el alma. Hoy, si sientes que estás perdido o que no eres suficiente, recuerda, Dios te llama por tu nombre. No por tus méritos, sino por su amor infinito. Este llamado es la verdadera señal de que eres un católico de verdad. No porque seas perfecto, sino porque estás en camino, porque buscas, porque te esfuerzas por amar como Él ama. Querido hermano, querida hermana, la fe no es un título que se gana, sino un tesoro que se cultiva cada día con esperanza y confianza. Ahora que has recorrido este camino con nosotros, te invito a abrir tu corazón a esa gracia que renueva. Recuerda que en este canal encontrarás siempre un espacio para crecer, para sanar y para fortalecer tu fe. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de luz y verdad. No camines solo. Aquí, juntos, despertamos el alma. Hoy hemos descubierto juntos que ser un verdadero católico va mucho más allá de etiquetas o prácticas superficiales. Es un llamado profundo y urgente a vivir la fe con autenticidad, valentía y amor sincero. Hemos visto las señales claras que distinguen a un hijo fiel de Dios. La oración constante, el amor al prójimo, la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia, la aceptación humilde de la cruz y el compromiso diario con la conversión. Pero sobre todo, hemos aprendido que no estamos solos en este camino. Dios, con su infinita misericordia y su fidelidad eterna, camina a nuestro lado, sosteniéndonos en cada caída, iluminando nuestro andar y dándonos fuerza para levantarnos. Recuerda las palabras del Papa León XIV: la verdadera grandeza de un católico está en su humildad y en su amor constante a Dios y a los hermanos. Que estas palabras sean una oración en tu corazón. Señor, hazme un católico verdadero, que no solo profese con la boca, sino que ame con el corazón, que no solo acuda a tu iglesia, sino que sea testimonio vivo de tu luz en el mundo. Si este mensaje ha despertado en ti el deseo de crecer, de vivir con mayor entrega, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás siempre palabras que alimentan el alma, consejos que fortalecen la fe y un acompañamiento espiritual sincero. No permitas que la tibieza apague el fuego de tu fe. Camina con valentía, porque el Señor te acompaña y te espera. ¿Y si te dijera que millones de personas se llaman católicas, pero solo unas pocas realmente lo son según el corazón de Dios? ¿Y si te revelara que el Papa León XIV ha expuesto 7 señales claras, no superficiales ni culturales, sino profundamente espirituales, que separan al católico de nombre del verdadero discípulo de Cristo? Esto no se trata de asistir a misa los domingos o de tener un crucifijo colgado en la pared. Se trata de algo mucho más profundo, algo que transforma el alma, que cambia la forma en que vives, piensas, amas y hasta cómo sufres. Muchos creen estar caminando hacia el cielo, pero sin saberlo, se han desviado del camino. Y lo más triste es que ni siquiera lo notan. Pero si tú estás aquí, escuchando estas palabras, es porque tu alma tiene sed de verdad. Porque Dios te está llamando a vivir la fe de manera auténtica, no perfecta, pero sí sincera, ardiente y fiel. Por eso, en este video, vamos a recorrer juntos estas 7 señales que revelan si tu corazón ya le pertenece verdaderamente a Cristo, o si necesitas volver a Él con más fuerza. Si lo que deseas es sentir paz, entender tu fe con mayor profundidad y recibir consejos que toquen tu alma y despierten tu espíritu, te invito ahora a suscribirte a este canal. Aquí no hablamos desde la teoría, sino desde el corazón de la Iglesia, con la palabra de Dios en una mano y la vida de los santos en la otra. Ahora respira hondo y abre el alma, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de vivir tu fe para siempre. Ser católico no es una etiqueta, ni una tradición familiar, ni una costumbre cultural. Ser católico es haber sido marcado por el Espíritu Santo en lo profundo del alma.
es haber pasado por la cruz, haber sido lavado en el sacrificio del Cordero y vivir día tras día, como si Cristo fuera el centro absoluto de todo. Pero hoy vivimos tiempos confusos. Muchos creen que son fieles a Dios simplemente por repetir oraciones, cumplir con preceptos externos o defender opiniones religiosas, y no se dan cuenta de que, sin una conversión del corazón, todo eso se vuelve solo, ruido, apariencia, incluso orgullo disfrazado de piedad. Jesús fue claro: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. ¿Y cuál es esa voluntad? Que lo amemos con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Que llevemos fruto, que vivamos como verdaderos hijos de la luz. El Papa León XIV, con sabiduría pastoral y profunda visión espiritual, ha recordado que muchos católicos están confundidos sobre lo que significa ser verdaderamente de Cristo. No basta con parecer católico, es necesario serlo en el alma, en las decisiones, en los gestos silenciosos, en el amor a la verdad, incluso cuando nadie nos ve. Por eso este tema es urgente, porque si no examinamos con seriedad en qué punto está nuestra fe, podríamos pasar la vida creyendo que estamos bien, cuando en realidad nos estamos alejando del corazón del Evangelio. No es cuestión de miedo, sino de verdad. No se trata de condenar, sino de despertar. Porque un alma que se despierta a tiempo puede convertirse en un faro de gracia para su familia, su comunidad y el mundo entero. Hoy, más que nunca, el mundo necesita católicos verdaderos, santos de lo cotidiano, guerreros silenciosos de la luz, testigos que vivan con coherencia, humildad y fuego interior. Y tú estás llamado a ser uno de ellos. Pero ¿cómo saber si vas por el camino correcto? ¿Qué señales nos da Dios para discernir si estamos en su voluntad? La respuesta comienza con una historia poderosa. La historia de un joven que pensaba ser fiel a Dios y descubrió que en realidad vivía lejos de Él. Te abrirá los ojos, no te lo esperas. En una parroquia del interior de España, hace algunos años, vivía un joven llamado Mateo. Tenía 28 años, era conocido por todos como el católico modelo. Ayudaba en misa, rezaba el rosario cada día, tenía una medalla de San Benito en el cuello y hablaba con facilidad sobre temas de fe. Muchos lo admiraban, algunos incluso pensaban: ojalá mi hijo fuera como Mateo. Parecía tenerlo todo claro. Nunca discutía con el sacerdote, daba limosna e incluso colaboraba en grupos de oración y retiros. Pero había algo que solo Dios veía. Mateo hacía todas esas cosas por costumbre y por reconocimiento. Su corazón, en lo profundo, no estaba verdaderamente unido al de Cristo. En su interior guardaba resentimientos, orgullo espiritual, juicios hacia los demás y una falta total de amor verdadero por los pobres, los pecadores y los que sufrían en silencio. Un día, en una peregrinación, escuchó la predicación de un sacerdote anciano, casi ciego, que dijo una frase que lo golpeó como una lanza. Muchos de los que parecen santos solo han aprendido a comportarse, pero no han dejado que Jesús les rompa el corazón. Mateo no pudo dormir esa noche. Se sentía inquieto. Por primera vez en mucho tiempo se atrevió a mirarse sin máscaras. Y descubrió algo doloroso. Su vida estaba llena de prácticas religiosas, pero vacía de misericordia. Recordó cómo evitaba a su hermana enferma porque le resultaba molesto cuidarla, cómo se burlaba en su interior de los que caían en pecados diferentes a los suyos, cómo despreciaba, aunque fuera con cortesía, a los pobres que pedían en la puerta de la iglesia. Lloró como un niño y al día siguiente fue a confesarse, no con una lista superficial de pecados, sino con un corazón desgarrado. Le dijo al sacerdote: he sido un fariseo, he usado a Dios como escudo para mi orgullo. Ese fue el comienzo de su verdadera conversión. Desde entonces, Mateo siguió yendo a misa, siguió rezando, pero ahora con lágrimas, con humildad, con fuego interior. Visitaba a enfermos, escuchaba sin juzgar, ayudaba sin que nadie lo supiera.
Había dejado de parecer católico y empezó a ser uno, de verdad. Pero ¿qué fue lo que cambió realmente en Mateo? ¿Qué lo llevó de la apariencia a la verdad? La respuesta está en lo que diferencia al católico auténtico de él, que solo vive de ritos vacíos. La historia de Mateo nos revela una verdad profunda que muchos prefieren no enfrentar. Es posible vivir envuelto en gestos religiosos sin haber sido verdaderamente transformado por Cristo. Es posible rezar, confesarse, comulgar, y sin embargo no amar, no perdonar, no bajar la guardia del orgullo, ni abrirse al dolor ajeno. Y eso es exactamente lo que el Papa León XIV ha querido denunciar con claridad y ternura pastoral, que hay muchos que se refugian en los hábitos católicos como quien se esconde en una armadura vacía. ¿Cumplen? Sí, pero no aman. Participan, pero no se convierten. Hablan de Dios, pero no lo escuchan. Volvamos un momento a Mateo. ¿Qué lo transformó? No fue un nuevo rosario, no fue una novena especial, fue una sacudida interior provocada por una palabra de verdad, dicha con autoridad espiritual. Una frase que desnudó su alma y lo obligó a preguntarse, ¿realmente conozco a Jesús o solo sé hablar de Él? Ese momento fue una gracia, un regalo de Dios, porque cuando el Espíritu Santo quiere despertar un alma, lo hace con una delicadeza profunda, pero también con una fuerza irresistible. Y aquí hay algo clave para ti que estás escuchando este mensaje. ¿Has tenido ya ese momento de despertar? ¿Has dejado que Cristo te mire a los ojos como miró al joven rico del Evangelio, con amor y con verdad? ¿Has permitido que el Evangelio te moleste, te sacuda, te cuestione? Porque solo cuando la fe deja de ser una costumbre y se convierte en un fuego interior es que empieza la verdadera transformación. Un verdadero católico no se mide por lo que hace externamente, sino por lo que arde en su corazón, por el hambre de Dios, por la humildad que le permite llorar, en el silencio de su habitación, reconociendo su necesidad de misericordia, por la capacidad de ver a Cristo en el pobre, en el enfermo, en el molesto, en el que no piensa como Él. La fe auténtica no es cómoda, no busca aplausos. No se trata de quedar bien ni de hacer lo correcto a los ojos del mundo. Break time. Motaro. Aftenom es una fe que a veces duele, que exige, que incomoda, pero que salva. San Pablo lo decía con claridad: si no tengo amor, no soy nada. 1 Corintios 13, v 2. Y San Juan lo reafirma: el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. 1 Juan 4, 20. Por eso Mateo tuvo que romper su imagen de perfección para comenzar su camino real de santidad. Y tú también estás llamado a esa ruptura, a esa entrega interior que no se ve en fotos de Instagram, pero que cambia la eternidad. Quizás tú también has caído en esa trampa de vivir la fe hacia afuera, de cumplir, pero sin arder, de juzgar a los demás por sus pecados visibles, mientras escondes los tuyos bajo capas de corrección doctrinal. No te juzgues con dureza, pero tampoco te escondas más. Hoy es el día en que Dios quiere tocar tu alma. Hoy es el momento de abrir el corazón a la luz de la verdad. Y aquí comienza el verdadero propósito de este mensaje: ayudarte a identificar las señales claras de que estás viviendo como un católico verdadero, no perfecto, no impecable, pero sí auténtico, humilde, en camino. A partir de ahora veremos juntas esas 7 señales. Algunas te sorprenderán, otras quizás ya estén presentes en tu vida. Pero cada una de ellas es una brújula para el alma y una invitación a dejarse transformar. La primera señal puede parecer sencilla, pero pocos la practican con el corazón. Sin ella no hay raíz firme en la fe, y lo que la acompaña es aún más poderoso. ¿Estás listo para descubrirla? A veces nos preguntamos, ¿cómo saber si estoy viviendo mi fe como Dios quiere? ¿Cómo distinguir si soy un católico verdadero o si simplemente estoy cumpliendo con lo externo? La respuesta no está solo en lo que hacemos, sino en cómo lo vivimos y para quién lo vivimos. Hoy, muchos cristianos practican la fe como una rutina. Van a misa, sí,
pero en su día a día sus palabras están llenas de quejas, críticas, falta de perdón, indiferencia ante el dolor de los otros. Hay corazones que conocen las oraciones de memoria, pero no reconocen la voz de Dios en los gestos pequeños. ¿Te has fijado cómo a veces una persona puede salir de misa y minutos después levantar la voz con ira contra su familia, su pareja, sus hijos? ¿O cómo alguien puede defender con pasión una doctrina católica, pero mirar con desprecio al pecador, al diferente, al que lucha con otras heridas? Estas contradicciones son más comunes de lo que creemos. Pero cuando alguien es un católico verdadero, eso se nota en cada rincón de su vida. Y aquí comienzan a surgir las 7 señales claras que el Papa León XIV ha querido destacar. Señales que no aparecen en las redes sociales ni en las paredes del templo, sino en las decisiones silenciosas de cada día. Aquí va la primera. Un verdadero católico vive con una conciencia despierta. No se justifica fácilmente. Examina su alma. No racionaliza el pecado, ni lo normaliza, ni lo compara con el de otros para sentirse menos culpable. Sabe que su peor enemigo no está afuera, sino dentro. El orgullo, la soberbia, la tibieza, la envidia. Una persona así puede estar rodeada de tentaciones, pero lucha. Cae, pero se levanta. No juega con la gracia de Dios. Y cuando peca, corre a los pies del Señor, no se esconde en excusas. El verdadero católico no vive de apariencias. En la vida cotidiana, eso se nota cuando alguien sirve en la iglesia con humildad y no por reconocimiento. Cuando ayuda a su prójimo sin necesidad de publicarlo. Cuando escucha más de lo que habla. Cuando su alegría no viene de ser visto, sino de saberse amado por Dios. En un mundo que vive de máscaras, el católico auténtico es transparente. No presume, no manipula, no dramatiza. Vive con sencillez y con una paz que no depende del aplauso. El verdadero católico perdona, aunque le duela. Este es uno de los signos más luminosos y más difíciles. Todos cargamos heridas, de padres, de hermanos, de amigos, incluso dentro de la iglesia. Pero quien ha conocido verdaderamente a Cristo sabe que no puede guardar rencor. No puede vivir atrapado en la cárcel del resentimiento. Perdonar no es olvidar ni justificar. Es liberar el corazón para que Dios habite en él. ¿Y cómo se nota eso en lo cotidiano? Se nota en cómo respondes a una ofensa, en si decides callar antes de herir, en si rezas por quienes te hicieron mal, en si no hablas mal de quien te ha herido. El verdadero católico se deja interrumpir por el amor. Una madre que cuida de su hijo enfermo sin perder la fe. Un hombre que, al salir cansado del trabajo, se detiene a ayudar a un anciano. Un joven que, en lugar de pasar horas en redes, decide visitar a su abuela o rezar por los que están solos. Ese tipo de amor cotidiano, silencioso, sacrificado, es una señal de que Dios vive en ese corazón. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que el Espíritu Santo te empujaba a hacer algo por otro y te resististe por comodidad? Dios no busca héroes momentáneos, sino discípulos constantes. El verdadero católico se forma en la verdad. No se queda con lo que oye en videos cortos, ni repite frases sin saber de dónde vienen. Estudia la fe, conoce el catecismo, ama las Escrituras, y busca a Cristo en los sacramentos, no en ideologías humanas. Se forma, no para tener razón, sino para vivir con más amor y profundidad. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que estas señales no dependen de cuántas veces vas a misa, sino de cuánta entrega le das a Dios en lo oculto, en lo que nadie ve, en lo que solo el cielo conoce. Pero aún quedan 2 señales más. Y la sexta, en especial, es un verdadero espejo del alma. Confronta, limpia y transforma. Y muchos ni siquiera saben que Dios se fija tanto en eso. ¿Quieres descubrirla? La Iglesia, como madre sabia y santa, no ha dejado al fiel sin dirección. A lo largo de los siglos ha enseñado con firmeza y ternura qué significa realmente ser un hijo auténtico de Dios, un discípulo fiel de Jesucristo.
Y aquí está la verdad que muchos olvidan o distorsionan. No basta con decir, soy católico. La fe no es una declaración de identidad. Es una vida ofrecida. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice sin rodeos. La fe sin obras está muerta. SIC 1815. Creer en Jesucristo y en aquel que lo envió para salvarnos supone creer también en el Espíritu Santo. Sin él, la vida cristiana no es posible. CIC 1816. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que no podemos separar nuestra fe de nuestras decisiones diarias, de nuestras relaciones, de nuestras palabras y gestos. Ser católico no es solo ir a misa, sino dejar que el Espíritu Santo transforme toda nuestra vida. El Papa León XIV, en una de sus catequesis más citadas en retiros espirituales, expresó lo siguiente: un católico verdadero no es el que se arrodilla ante el altar solo los domingos, sino el que se arrodilla ante su prójimo cada vez que ama, sirve y perdona. La señal de la fe no está en la frente, sino en las manos abiertas para dar y en los labios cerrados para no juzgar. Estas palabras, aunque simples, nos desinstalan, porque hay muchos que se sienten seguros por estar dentro de la iglesia, pero no han permitido que Cristo entre verdaderamente en sus corazones. San Agustín también advertía sobre esto en sus sermones. Muchos están dentro de la iglesia y, sin embargo, viven como si estuvieran fuera. ¿Qué quería decir el santo? Que podemos conocer los ritos, saber rezar el rosario, tener devoción a María, y aún así vivir en egoísmo, en indiferencia, en doble vida. Porque la verdadera señal de un católico no es la pertenencia visible, sino la conversión interior. La Iglesia nunca ha canonizado a nadie por su cantidad de actividades, sino por su humildad, su obediencia, su caridad heroica. ¿Y sabes por qué esto es tan importante hoy? Porque estamos en una época donde muchos creen que la fe se vive a su modo, según su comodidad. Se elige lo que gusta, se descarta lo que exige. Se habla del amor de Dios, pero se olvida la cruz. Se busca consuelo, pero se esquiva el compromiso. El Papa León XIV ha sido claro al respecto. Los católicos tibios no solo apagan su propia fe, también enfrían el ardor de los que los rodean. Por eso la tibieza no es una debilidad inocente, es una enfermedad espiritual peligrosa. Duras palabras, pero necesarias, porque Dios no quiere que lo sigamos a medias. Él no aceptó media cruz por nosotros. Dio todo, y espera todo, y ese todo no se expresa en perfección, sino en disponibilidad, en el deseo sincero de crecer, de escuchar, de rectificar, de amar como Cristo. Ahora bien, ¿cómo saber si yo he caído en esa tibieza? ¿Cómo discernir si estoy viviendo la fe como un verdadero hijo de la Iglesia o como un turista espiritual? En el siguiente capítulo te propongo algo profundo, un breve examen de conciencia. No para culparte, sino para purificar tu mirada y ayudarte a redescubrir la belleza de tu vocación, porque si Dios te ha llamado a ser católico es porque quiere santificarte. ¿Estás listo para mirar dentro de ti con valentía y humildad? Es tiempo de silencio, de mirar adentro con sinceridad, de preguntarnos con valentía, ¿estoy viviendo mi fe como Dios quiere? ¿O me conformo con un cristianismo cómodo, superficial y sin fruto? Te invito a un examen de conciencia que el Papa León XIV hubiera recomendado en sus homilías y cartas pastorales, porque solo en la verdad nace la verdadera libertad. ¿Cuánto tiempo dedico diariamente a Dios? No me refiero solo a la misa dominical o a rezar de vez en cuando. ¿Cuánto de mi día entrego a Dios en oración, en lectura espiritual, en búsqueda sincera? ¿O solo le pido cuando estoy en problemas? Mi vida refleja el amor que predico. ¿Perdono con facilidad o guardo rencores que enferman mi alma? ¿Ayudo al prójimo sin esperar nada a cambio? ¿O mido mi caridad con la balanza del beneficio propio? ¿Soy capaz de amar a quien me lastima o solo a quien me conviene? ¿Busco crecer en la fe o me quedo en lo superficial? Me esfuerzo por conocer mejor a Dios a través de la palabra, de los sacramentos y de la enseñanza de la Iglesia.
¿O soy un cristiano de memoria que repite frases sin vivirlas? ¿Cómo respondo cuando la fe me exige un sacrificio? ¿Me quejo, me quebro o huyo? ¿O acepto la cruz diaria con esperanza, sabiendo que es camino a la gloria? ¿Soy coherente en lo público y en lo privado? ¿Mis acciones, palabras y pensamientos coinciden con lo que profeso? ¿O permito que el miedo al qué dirán o el deseo de agradar a todos me hagan vivir a medias? ¿Me dejo guiar por el Espíritu Santo o por mis propios deseos? ¿Busco la voluntad de Dios en oración y consejo o decido solo según mis conveniencias? Estas preguntas, aunque difíciles, no son para hundirte, sino para levantarte, para que te acerques más a la luz. El Papa León XIV nos recuerda que el verdadero católico no es perfecto, pero no se conforma con la mediocridad. Camina con humildad, pero con paso firme hacia la santidad. Este examen no es un juicio final, sino el comienzo de una renovación profunda. Porque ser católico no es un título para poner en la tarjeta de presentación. Es una vocación que transforma cada día, que quema en el alma como fuego sagrado. ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que te aleja de Dios y abrazar la vida nueva que Cristo te ofrece? Pero la promesa que sigue a esta llamada es más grande que cualquier miedo o duda. Dios no abandona a sus hijos. Su gracia nunca falta. Y Él está listo para renovar tu corazón. Cuando nos enfrentamos a nuestras dudas, flaquezas y pecados, es natural que el corazón se llene de miedo. Pero la historia de la fe católica está marcada por una constante. Dios nunca abandona a los que lo buscan de verdad. El Papa León XIV nos recuerda que la noche más oscura es siempre preludio de la aurora más brillante. La fidelidad de Dios es un faro que nunca se apaga. Pensemos en la vida de San Pablo, aquel perseguidor que se convirtió en apóstol ardiente. Cuando el Señor lo encontró en el camino a Damasco, no le reprochó su pasado, sino que le ofreció un futuro nuevo. Dios no solo nos llama a la conversión, sino que nos sostiene con su gracia para que podamos vivirla. ¿Sientes que tu fe es débil? Eso no significa que no seas un católico verdadero. El Papa León XIV enseña que la fe no es ausencia de dudas, sino perseverancia en medio de ellas. Cada paso, cada pequeño acto de amor, cada oración repetida con fe es una semilla de esperanza que Dios multiplica. En medio de la oscuridad, la luz de Cristo brilla con más fuerza. Y en esa luz encontramos paz. Paz que supera todo entendimiento. Paz que sana heridas, calma tormentas y renueva el alma. Hoy, si sientes que estás perdido o que no eres suficiente, recuerda, Dios te llama por tu nombre. No por tus méritos, sino por su amor infinito. Este llamado es la verdadera señal de que eres un católico de verdad. No porque seas perfecto, sino porque estás en camino, porque buscas, porque te esfuerzas por amar como Él ama. Querido hermano, querida hermana, la fe no es un título que se gana, sino un tesoro que se cultiva cada día con esperanza y confianza. Ahora que has recorrido este camino con nosotros, te invito a abrir tu corazón a esa gracia que renueva. Recuerda que en este canal encontrarás siempre un espacio para crecer, para sanar y para fortalecer tu fe. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de luz y verdad. No camines solo. Aquí, juntos, despertamos el alma. Hoy hemos descubierto juntos que ser un verdadero católico va mucho más allá de etiquetas o prácticas superficiales. Es un llamado profundo y urgente a vivir la fe con autenticidad, valentía y amor sincero. Hemos visto las señales claras que distinguen a un hijo fiel de Dios. La oración constante, el amor al prójimo, la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia, la aceptación humilde de la cruz y el compromiso diario con la conversión. Pero sobre todo, hemos aprendido que no estamos solos en este camino. Dios, con su infinita misericordia y su fidelidad eterna, camina a nuestro lado.
sosteniéndonos en cada caída, iluminando nuestro andar y dándonos fuerza para levantarnos. Recuerda las palabras del Papa León XIV: la verdadera grandeza de un católico está en su humildad y en su amor constante a Dios y a los hermanos. Que estas palabras sean una oración en tu corazón. Señor, hazme un católico verdadero, que no solo profese con la boca, sino que ame con el corazón, que no solo acuda a tu iglesia, sino que sea testimonio vivo de tu luz en el mundo. Si este mensaje ha despertado en ti el deseo de crecer, de vivir con mayor entrega, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás siempre palabras que alimentan el alma, consejos que fortalecen la fe y un acompañamiento espiritual sincero. No permitas que la tibieza apague el fuego de tu fe. Camina con valentía, porque el Señor te acompaña y te espera. ¿Y si te dijera que millones de personas se llaman católicas, pero solo unas pocas realmente lo son según el corazón de Dios? ¿Y si te revelara que el Papa León XIV ha expuesto 7 señales claras, no superficiales ni culturales, sino profundamente espirituales, que separan al católico de nombre del verdadero discípulo de Cristo? Esto no se trata de asistir a misa los domingos o de tener un crucifijo colgado en la pared. Se trata de algo mucho más profundo, algo que transforma el alma, que cambia la forma en que vives, piensas, amas y hasta cómo sufres. Muchos creen estar caminando hacia el cielo, pero sin saberlo, se han desviado del camino. Y lo más triste es que ni siquiera lo notan. Pero si tú estás aquí, escuchando estas palabras, es porque tu alma tiene sed de verdad. Porque Dios te está llamando a vivir la fe de manera auténtica, no perfecta, pero sí sincera, ardiente y fiel. Por eso, en este video, vamos a recorrer juntos estas 7 señales que revelan si tu corazón ya le pertenece verdaderamente a Cristo, o si necesitas volver a Él con más fuerza. Si lo que deseas es sentir paz, entender tu fe con mayor profundidad y recibir consejos que toquen tu alma y despierten tu espíritu, te invito ahora a suscribirte a este canal. Aquí no hablamos desde la teoría, sino desde el corazón de la Iglesia, con la palabra de Dios en una mano y la vida de los santos en la otra. Ahora respira hondo y abre el alma, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de vivir tu fe para siempre. Ser católico no es una etiqueta, ni una tradición familiar, ni una costumbre cultural. Ser católico es haber sido marcado por el Espíritu Santo en lo profundo del alma. Es haber pasado por la cruz, haber sido lavado en el sacrificio del Cordero y vivir día tras día, como si Cristo fuera el centro absoluto de todo. Pero hoy vivimos tiempos confusos. Muchos creen que son fieles a Dios simplemente por repetir oraciones, cumplir con preceptos externos o defender opiniones religiosas, y no se dan cuenta de que, sin una conversión del corazón, todo eso se vuelve solo, ruido, apariencia, incluso orgullo disfrazado de piedad. Jesús fue claro: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. ¿Y cuál es esa voluntad? Que lo amemos con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Que llevemos fruto, que vivamos como verdaderos hijos de la luz. El Papa León XIV, con sabiduría pastoral y profunda visión espiritual, ha recordado que muchos católicos están confundidos sobre lo que significa ser verdaderamente de Cristo. No basta con parecer católico, es necesario serlo en el alma, en las decisiones, en los gestos silenciosos, en el amor a la verdad, incluso cuando nadie nos ve. Por eso este tema es urgente, porque si no examinamos con seriedad en qué punto está nuestra fe, podríamos pasar la vida creyendo que estamos bien, cuando en realidad nos estamos alejando del corazón del Evangelio. No es cuestión de miedo, sino de verdad. No se trata de condenar, sino de despertar. Porque un alma que se despierta a tiempo puede convertirse en un faro de gracia para su familia, su comunidad y el mundo entero. Hoy,
Más que nunca, el mundo necesita católicos verdaderos, santos de lo cotidiano, guerreros silenciosos de la luz, testigos que vivan con coherencia, humildad y fuego interior. Y tú estás llamado a ser uno de ellos. Pero ¿cómo saber si vas por el camino correcto? ¿Qué señales nos da Dios para discernir si estamos en su voluntad? La respuesta comienza con una historia poderosa. La historia de un joven que pensaba ser fiel a Dios y descubrió que en realidad vivía lejos de Él. Te abrirá los ojos, no te lo esperas. En una parroquia del interior de España, hace algunos años, vivía un joven llamado Mateo. Tenía 28 años, era conocido por todos como el católico modelo. Ayudaba en misa, rezaba el rosario cada día, tenía una medalla de San Benito en el cuello y hablaba con facilidad sobre temas de fe. Muchos lo admiraban, algunos incluso pensaban, ojalá mi hijo fuera como Mateo. Parecía tenerlo todo claro. Nunca discutía con el sacerdote, daba limosna e incluso colaboraba en grupos de oración y retiros. Pero había algo que solo Dios veía. Mateo hacía todas esas cosas por costumbre y por reconocimiento. Su corazón, en lo profundo, no estaba verdaderamente unido al de Cristo. En su interior guardaba resentimientos, orgullo espiritual, juicios hacia los demás y una falta total de amor verdadero por los pobres, los pecadores y los que sufrían en silencio. Un día, en una peregrinación, escuchó la predicación de un sacerdote anciano, casi ciego, que dijo una frase que lo golpeó como una lanza. Muchos de los que parecen santos solo han aprendido a comportarse, pero no han dejado que Jesús les rompa el corazón. Mateo no pudo dormir esa noche. Se sentía inquieto. Por primera vez en mucho tiempo se atrevió a mirarse sin máscaras. Y descubrió algo doloroso. Su vida estaba llena de prácticas religiosas, pero vacía de misericordia. Recordó cómo evitaba a su hermana enferma porque le resultaba molesto cuidarla, cómo se burlaba en su interior de los que caían en pecados diferentes a los suyos, cómo despreciaba, aunque fuera con cortesía, a los pobres que pedían en la puerta de la iglesia. Lloró como un niño y al día siguiente fue a confesarse, no con una lista superficial de pecados, sino con un corazón desgarrado. Le dijo al sacerdote: «He sido un fariseo, he usado a Dios como escudo para mi orgullo». Ese fue el comienzo de su verdadera conversión. Desde entonces, Mateo siguió yendo a misa, siguió rezando, pero ahora con lágrimas, con humildad, con fuego interior. Visitaba a enfermos, escuchaba sin juzgar, ayudaba sin que nadie lo supiera. Había dejado de parecer católico y empezó a ser uno, de verdad. ¿Pero qué fue lo que cambió realmente en Mateo? ¿Qué lo llevó de la apariencia a la verdad? La respuesta está en lo que diferencia al católico auténtico de él, que solo vive de ritos vacíos. La historia de Mateo nos revela una verdad profunda que muchos prefieren no enfrentar. Es posible vivir envuelto en gestos religiosos sin haber sido verdaderamente transformado por Cristo. Es posible rezar, confesarse, comulgar, y sin embargo no amar, no perdonar, no bajar la guardia del orgullo, ni abrirse al dolor ajeno. Y eso es exactamente lo que el Papa León XIV ha querido denunciar con claridad y ternura pastoral, que hay muchos que se refugian en los hábitos católicos como quien se esconde en una armadura vacía. ¿Cumplen? Sí, pero no aman. Participan, pero no se convierten. Hablan de Dios, pero no lo escuchan. Volvamos un momento a Mateo. ¿Qué lo transformó? No fue un nuevo rosario, no fue una novena especial, fue una sacudida interior provocada por una palabra de verdad, dicha con autoridad espiritual. Una frase que desnudó su alma y lo obligó a preguntarse: ¿realmente conozco a Jesús o solo sé hablar de Él? Ese momento fue una gracia, un regalo de Dios, porque cuando el Espíritu Santo quiere despertar un alma, lo hace con una delicadeza profunda, pero también con una fuerza irresistible. Y aquí hay algo clave para ti que estás escuchando este mensaje. ¿Has tenido ya ese momento de despertar? ¿Has dejado que Cristo te mire a los ojos como miró al joven rico del Evangelio, con amor y con verdad?
Has permitido que el Evangelio te moleste, te sacuda, te cuestione. Porque solo cuando la fe deja de ser una costumbre y se convierte en un fuego interior es que empieza la verdadera transformación. Un verdadero católico no se mide por lo que hace externamente, sino por lo que arde en su corazón, por el hambre de Dios, por la humildad que le permite llorar, en el silencio de su habitación, reconociendo su necesidad de misericordia, por la capacidad de ver a Cristo en el pobre, en el enfermo, en el molesto, en el que no piensa como Él. La fe auténtica no es cómoda, no busca aplausos. No se trata de quedar bien ni de hacer lo correcto a los ojos del mundo. Break time. Muataro. Aftenom es una fe que a veces duele, que exige, que incomoda, pero que salva. San Pablo lo decía con claridad: si no tengo amor, no soy nada. 1 Corintios 13:2. Y San Juan lo reafirma: el que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. 1 Juan 4:20. Por eso Mateo tuvo que romper su imagen de perfección para comenzar su camino real de santidad. Y tú también estás llamado a esa ruptura, a esa entrega interior que no se ve en fotos de Instagram, pero que cambia la eternidad. Quizás tú también has caído en esa trampa de vivir la fe hacia afuera, de cumplir, pero sin arder, de juzgar a los demás por sus pecados visibles, mientras escondes los tuyos bajo capas de corrección doctrinal. No te juzgues con dureza, pero tampoco te escondas más. Hoy es el día en que Dios quiere tocar tu alma. Hoy es el momento de abrir el corazón a la luz de la verdad. Y aquí comienza el verdadero propósito de este mensaje: ayudarte a identificar las señales claras de que estás viviendo como un católico verdadero, no perfecto, no impecable, pero sí auténtico, humilde, en camino. A partir de ahora veremos juntas esas 7 señales. Algunas te sorprenderán, otras quizás ya estén presentes en tu vida. Pero cada una de ellas es una brújula para el alma y una invitación a dejarse transformar. La primera señal puede parecer sencilla, pero pocos la practican con el corazón. Sin ella no hay raíz firme en la fe, y lo que la acompaña es aún más poderoso. ¿Estás listo para descubrirla? A veces nos preguntamos: ¿cómo saber si estoy viviendo mi fe como Dios quiere? ¿Cómo distinguir si soy un católico verdadero o si simplemente estoy cumpliendo con lo externo? La respuesta no está solo en lo que hacemos, sino en cómo lo vivimos y para quién lo vivimos. Hoy, muchos cristianos practican la fe como una rutina. Van a misa, sí, pero en su día a día, sus palabras están llenas de quejas, críticas, falta de perdón, indiferencia ante el dolor de los otros. Hay corazones que conocen las oraciones de memoria, pero no reconocen la voz de Dios en los gestos pequeños. ¿Te has fijado cómo a veces una persona puede salir de misa y minutos después levantar la voz con ira contra su familia, su pareja, sus hijos? ¿O cómo alguien puede defender con pasión una doctrina católica, pero mirar con desprecio al pecador, al diferente, al que lucha con otras heridas? Estas contradicciones son más comunes de lo que creemos. Pero cuando alguien es un católico verdadero, eso se nota en cada rincón de su vida. Y aquí comienzan a surgir las 7 señales claras que el Papa León XIV ha querido destacar. Señales que no aparecen en las redes sociales ni en las paredes del templo, sino en las decisiones silenciosas de cada día. Aquí va la primera. Un verdadero católico vive con una conciencia despierta. No se justifica fácilmente. Examina su alma. No racionaliza el pecado, ni lo normaliza, ni lo compara con el de otros para sentirse menos culpable. Sabe que su peor enemigo no está afuera, sino dentro. El orgullo, la soberbia, la tibieza, la envidia. Una persona así puede estar rodeada de tentaciones, pero lucha. Cae, pero se levanta. No juega con la gracia de Dios. Y cuando peca, corre a los pies del Señor, no se esconde en excusas. El verdadero católico no vive de apariencias. En la vida cotidiana, eso se nota cuando alguien sirve en la iglesia con humildad y no por reconocimiento. Cuando ayuda a su prójimo sin necesidad de publicarlo.
cuando escucha más de lo que habla, cuando su alegría no viene de ser visto, sino de saberse amado por Dios. En un mundo que vive de máscaras, el católico auténtico es transparente. No presume, no manipula, no dramatiza. Vive con sencillez y con una paz que no depende del aplauso. El verdadero católico perdona, aunque le duela. Este es uno de los signos más luminosos y más difíciles. Todos cargamos heridas, de padres, de hermanos, de amigos, incluso dentro de la iglesia. Pero quien ha conocido verdaderamente a Cristo sabe que no puede guardar rencor. No puede vivir atrapado en la cárcel del resentimiento. Perdonar no es olvidar ni justificar. Es liberar el corazón para que Dios habite en él. ¿Y cómo se nota eso en lo cotidiano? Se nota en cómo respondes a una ofensa, en si decides callar antes de herir, en si rezas por quienes te hicieron mal, en si no hablas mal de quien te ha herido. El verdadero católico se deja interrumpir por el amor. Una madre que cuida de su hijo enfermo sin perder la fe. Un hombre que, al salir cansado del trabajo, se detiene a ayudar a un anciano. Un joven que, en lugar de pasar horas en redes, decide visitar a su abuela o rezar por los que están solos. Ese tipo de amor cotidiano, silencioso, sacrificado, es una señal de que Dios vive en ese corazón. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que el Espíritu Santo te empujaba a hacer algo por otro y te resististe por comodidad? Dios no busca héroes momentáneos, sino discípulos constantes. El verdadero católico se forma en la verdad. No se queda con lo que oye en videos cortos, ni repite frases sin saber de dónde vienen. Estudia la fe, conoce el catecismo, ama las escrituras, y busca a Cristo en los sacramentos, no en ideologías humanas. Se forma, no para tener razón, sino para vivir con más amor y profundidad. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que estas señales no dependen de cuántas veces vas a misa, sino de cuánta entrega le das a Dios en lo oculto, en lo que nadie ve, en lo que solo el cielo conoce. Pero aún quedan 2 señales más. Y la sexta, en especial, es un verdadero espejo del alma. Confronta, limpia y transforma. Y muchos ni siquiera saben que Dios se fija tanto en eso. ¿Quieres descubrirla? La Iglesia, como madre sabia y santa, no ha dejado al fiel sin dirección. A lo largo de los siglos ha enseñado con firmeza y ternura qué significa realmente ser un hijo auténtico de Dios, un discípulo fiel de Jesucristo. Y aquí está la verdad que muchos olvidan o distorsionan. No basta con decir, soy católico. La fe no es una declaración de identidad. Es una vida ofrecida. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice sin rodeos. La fe sin obras está muerta. SIC 1815. Creer en Jesucristo y en aquel que lo envió para salvarnos supone creer también en el Espíritu Santo. Sin él, la vida cristiana no es posible. CIC 1816. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que no podemos separar nuestra fe de nuestras decisiones diarias, de nuestras relaciones, de nuestras palabras y gestos. Ser católico no es solo ir a misa, sino dejar que el Espíritu Santo transforme toda nuestra vida. El Papa León XIV, en una de sus catequesis más citadas en retiros espirituales, expresó lo siguiente: un católico verdadero no es el que se arrodilla ante el altar solo los domingos, sino el que se arrodilla ante su prójimo cada vez que ama, sirve y perdona. La señal de la fe no está en la frente, sino en las manos abiertas para dar y en los labios cerrados para no juzgar. Estas palabras, aunque simples, nos desinstalan, porque hay muchos que se sienten seguros por estar dentro de la iglesia. Pero no han permitido que Cristo entre verdaderamente en sus corazones. San Agustín también advertía sobre esto en sus sermones. Muchos están dentro de la iglesia y, sin embargo, viven como si estuvieran fuera. ¿Qué quería decir el santo? Que podemos conocer los ritos, saber rezar el rosario, tener devoción a María, y aún así vivir en egoísmo, en indiferencia, en doble vida.
Porque la verdadera señal de un católico no es la pertenencia visible, sino la conversión interior. La Iglesia nunca ha canonizado a nadie por su cantidad de actividades, sino por su humildad, su obediencia, su caridad heroica. ¿Y sabes por qué esto es tan importante hoy? Porque estamos en una época donde muchos creen que la fe se vive a su modo, según su comodidad. Se elige lo que gusta, se descarta lo que exige. Se habla del amor de Dios, pero se olvida la cruz. Se busca consuelo, pero se esquiva el compromiso. El Papa León XIV ha sido claro al respecto. Los católicos tibios no solo apagan su propia fe, también enfrían el ardor de los que los rodean. Por eso la tibieza no es una debilidad inocente, es una enfermedad espiritual peligrosa. Duras palabras, pero necesarias, porque Dios no quiere que lo sigamos a medias. Él no aceptó media cruz por nosotros. Dio todo, y espera todo, y ese todo no se expresa en perfección, sino en disponibilidad, en el deseo sincero de crecer, de escuchar, de rectificar, de amar como Cristo. Ahora bien, ¿cómo saber si yo he caído en esa tibieza? ¿Cómo discernir si estoy viviendo la fe como un verdadero hijo de la Iglesia o como un turista espiritual? En el siguiente capítulo te propongo algo profundo, un breve examen de conciencia. No para culparte, sino para purificar tu mirada y ayudarte a redescubrir la belleza de tu vocación, porque si Dios te ha llamado a ser católico es porque quiere santificarte. ¿Estás listo para mirar dentro de ti con valentía y humildad? Es tiempo de silencio, de mirar adentro con sinceridad, de preguntarnos con valentía, ¿estoy viviendo mi fe como Dios quiere? ¿O me conformo con un cristianismo cómodo, superficial y sin fruto? Te invito a un examen de conciencia que el Papa León XIV hubiera recomendado en sus homilías y cartas pastorales, porque solo en la verdad nace la verdadera libertad. ¿Cuánto tiempo dedico diariamente a Dios? No me refiero solo a la misa dominical o a rezar de vez en cuando. ¿Cuánto de mi día entrego a Dios en oración, en lectura espiritual, en búsqueda sincera? ¿O solo le pido cuando estoy en problemas? Mi vida refleja el amor que predico. ¿Perdono con facilidad o guardo rencores que enferman mi alma? ¿Ayudo al prójimo sin esperar nada a cambio? ¿O mido mi caridad con la balanza del beneficio propio? ¿Soy capaz de amar a quien me lastima o solo a quien me conviene? ¿Busco crecer en la fe o me quedo en lo superficial? Me esfuerzo por conocer mejor a Dios a través de la palabra, de los sacramentos y de la enseñanza de la Iglesia. ¿O soy un cristiano de memoria que repite frases sin vivirlas? ¿Cómo respondo cuando la fe me exige un sacrificio? ¿Me quejo, me quebro o huyo? ¿O acepto la cruz diaria con esperanza, sabiendo que es camino a la gloria? ¿Soy coherente en lo público y en lo privado? ¿Mis acciones, palabras y pensamientos coinciden con lo que profeso? ¿O permito que el miedo al qué dirán o el deseo de agradar a todos me hagan vivir a medias? ¿Me dejo guiar por el Espíritu Santo o por mis propios deseos? ¿Busco la voluntad de Dios en oración y consejo o decido solo según mis conveniencias? Estas preguntas, aunque difíciles, no son para hundirte, sino para levantarte, para que te acerques más a la luz. El Papa León XIV nos recuerda que el verdadero católico no es perfecto, pero no se conforma con la mediocridad. Camina con humildad, pero con paso firme hacia la santidad. Este examen no es un juicio final, sino el comienzo de una renovación profunda. Porque ser católico no es un título para poner en la tarjeta de presentación. Es una vocación que transforma cada día, que quema en el alma como fuego sagrado. ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que te aleja de Dios y abrazar la vida nueva que Cristo te ofrece? Pero la promesa que sigue a esta llamada es más grande que cualquier miedo o duda. Dios no abandona a sus hijos. Su gracia nunca falta. Y Él está listo para renovar tu corazón. Cuando nos enfrentamos a nuestras dudas, flaquezas y pecados, es natural que el corazón se llene de miedo. Pero la historia de la fe católica está marcada por una constante.
Dios nunca abandona a los que lo buscan de verdad. El Papa León XIV nos recuerda que la noche más oscura es siempre preludio de la aurora más brillante. La fidelidad de Dios es un faro que nunca se apaga. Pensemos en la vida de San Pablo, aquel perseguidor que se convirtió en apóstol ardiente. Cuando el Señor lo encontró en el camino a Damasco, no le reprochó su pasado, sino que le ofreció un futuro nuevo. Dios no solo nos llama a la conversión, sino que nos sostiene con su gracia para que podamos vivirla. ¿Sientes que tu fe es débil? Eso no significa que no seas un católico verdadero. El Papa León XIV enseña que la fe no es ausencia de dudas, sino perseverancia en medio de ellas. Cada paso, cada pequeño acto de amor, cada oración repetida con fe es una semilla de esperanza que Dios multiplica. En medio de la oscuridad, la luz de Cristo brilla con más fuerza. Y en esa luz encontramos paz. Paz que supera todo entendimiento. Paz que sana heridas, calma tormentas y renueva el alma. Hoy, si sientes que estás perdido o que no eres suficiente, recuerda, Dios te llama por tu nombre. No por tus méritos, sino por su amor infinito. Este llamado es la verdadera señal de que eres un católico de verdad. No porque seas perfecto, sino porque estás en camino, porque buscas, porque te esfuerzas por amar como Él ama. Querido hermano, querida hermana, la fe no es un título que se gana, sino un tesoro que se cultiva cada día con esperanza y confianza. Ahora que has recorrido este camino con nosotros, te invito a abrir tu corazón a esa gracia que renueva. Recuerda que en este canal encontrarás siempre un espacio para crecer, para sanar y para fortalecer tu fe. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de luz y verdad. No camines solo. Aquí, juntos, despertamos el alma. Hoy hemos descubierto juntos que ser un verdadero católico va mucho más allá de etiquetas o prácticas superficiales. Es un llamado profundo y urgente a vivir la fe con autenticidad, valentía y amor sincero. Hemos visto las señales claras que distinguen a un hijo fiel de Dios. La oración constante, el amor al prójimo, la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia, la aceptación humilde de la cruz y el compromiso diario con la conversión. Pero sobre todo, hemos aprendido que no estamos solos en este camino. Dios, con su infinita misericordia y su fidelidad eterna, camina a nuestro lado, sosteniéndonos en cada caída, iluminando nuestro andar y dándonos fuerza para levantarnos. Recuerda las palabras del Papa León XIV: la verdadera grandeza de un católico está en su humildad y en su amor constante a Dios y a los hermanos. Que estas palabras sean una oración en tu corazón. Señor, hazme un católico verdadero, que no solo profese con la boca, sino que ame con el corazón, que no solo acuda a tu iglesia, sino que sea testimonio vivo de tu luz en el mundo. Si este mensaje ha despertado en ti el deseo de crecer, de vivir con mayor entrega, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás siempre palabras que alimentan el alma, consejos que fortalecen la fe y un acompañamiento espiritual sincero. No permitas que la tibieza apague el fuego de tu fe. Camina con valentía, porque el Señor te acompaña y te espera.